Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de La Quinta Pata Debate. Como dice el título, hoy el programa nos va a llevar a Ucrania y Rusia, porque en las últimas horas el devenir de la información nos hace pensar que podría haber un conflicto militar en puertas. Yo creo que aún hay tiempo para la diplomacia, máxime en el contexto del G20, pero lamentablemente los conflictos militares y los deseos de las potencias a veces hacen que dichos conflictos sean inevitables. Hoy estuve en un directo que hizo Lucas Sassi en su canal Paz Mundial, opinando un poco al respecto. Yo estaba preparando un programa sobre Ucrania. A mí me parece que ciertas noticias que hoy estábamos viendo en ese directo son un poco extremistas o alarmantes. Por ejemplo, ahora voy a repasar un poquito toda la historia reciente del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, una de las noticias era esta, de este canal, canal de noticias, que es un canal bastante amarillista, según mi opinión, si me permiten. Y bueno, y habla de una invasión inminente, que hay tanques rusos a menos de 11 millas de la frontera con Ucrania. Esto ya ha pasado varias veces, desde el 2013 a la fecha. Varias veces Rusia movilizó, bien sea bajo el nombre de un ejercicio militar, o bien sea como una medida preventiva, unidades blindadas y destacamentos cerca de la frontera con Ucrania. Ahora vamos a revisar un mapa y vamos a ver algunas cuestiones. Esto, cuando lo veíamos hoy en este directo que les mencioné del canal Paz Mundial, parecía inminente la invasión. Yo creo que no. Creo que todavía hay tiempo, como dije, para la diplomacia. Les cuento más o menos. Tengo varias cosas anotadas para comentarle por qué todo, en definitiva todo, no sé si todo tiene que ver con todo, pero mucho tiene que ver. No sé si todo. Acá tenemos el primer problema, o el más reciente, que desencadenó toda esta problemática de las últimas horas, fue la incursión de 3 barcos militares, en realidad 2 lanchas militares y un remolcador. Tampoco estamos hablando que entró un destructor o un portaaviones, que dicho sea de paso Ucrania no tiene. O sea, fueron 3 barcos militares ucranianos por este estrecho de Kerch, creo que se pronuncia, con maniobras, según los rusos, bastante peligrosas, si me permiten medianamente. No les voy a contar todo el devenir, tengo anotado hora por hora más o menos cómo fue, según los rusos, el acontecer. Yo siempre digo, o en estas cosas siempre la moneda tiene 2 caras. Siempre la moneda tiene 2 caras en todo el tema de geopolítica. Pero según los rusos, desde que Rusia se anexionó Crimea por un referéndum popular, donde prácticamente más del 90 y pico % de la población de Crimea decidió dejar de ser ucraniana y pasar a ser Rusia. No voy a entrar a analizar si antes Crimea era rusa, porque si no se va a hacer el programa muy largo, y quiero tratar de no ser tan largo. La conclusión es que guardacostas rusos pidieron a estos barcos ucranianos que contestes la llamada de radio, que se detengan o que vuelvan sobre su recorrido saliendo de esta zona. Los barcos no hicieron caso, según los rusos. Los ucranianos después dan otra versión. Con lo cual los guardacostas rusos hicieron una advertencia de que iban a disparar si no se detenían. Hicieron disparos de advertencia. Los disparos de advertencia
siempre no son al objetivo, si no, no serían de advertencia. Teóricamente los rusos hicieron disparos de advertencia, los ucranianos que siguieron su recorrido. Siempre Rusia pinta estos movimientos como mínimo muy riesgosos. Se ve un video que yo hoy en el apuro no lo pude de vuelta conseguir, donde había unos tramitos de video en Twitter donde se veían ciertas maniobras errantes de los barcos. Había una foto que lamentablemente tampoco la conseguí, donde identificaban con banderas cuál era cada barco, porque al principio la verdad que no quedaba claro cuál era un barco ruso y cuál era un barco ucraniano. La cuestión que los marinos ucranianos decidieron no escuchar, ni siquiera obedecer ante los disparos de advertencia de la marina rusa, con lo cual los rusos dispararon ya directamente contra un blanco, que fue una de las lanchas estas rápidas, tipo lanchas de guardacostas también, ucranianas, produciendo al menos 2 o 3 impactos, por lo que decía el informe. En este momento, los marinos ucranianos hacen una llamada de auxilio a los rusos, diciéndole que tienen heridos, aparentemente 3 marinos ucranianos en esta lancha que fue impactada, recibieron heridas, por lo que tengo entendido ninguna de gravedad. O sea, ninguno de estos 3 marinos corre en riesgo su vida luego de este problema. Pero bueno, hubo 3 o 4 heridos. A esto las lanchas fueron reducidas teóricamente por diferentes, perdón, hay un insecto volador, fueron reducidas por diferentes equipos militares rusos, inclusive el remolcador, tengo entendido que fue interceptado por un helicóptero de asalto K-52, pero eso pongámoslo entre paréntesis, no es importante para el devenir de la problemática y no queda claro bien, no queda claro hasta que no se, quizá nunca quede claro, como sucede con estos conflictos entre dos países. Pero la conclusión es que los tres navíos fueron interceptados por diferentes medios militares rusos, reduciendo todos y capturándolos. Tengo una foto aquí, si me permiten, para mostrarle los navíos en cuestión. Perdón, vamos a acomodar un poquito esto para que no se tape. Tenía otra foto mejor, me parece, pero esta sirve como para noticia de lo que está pasando, que ahora vamos a hablar. Bueno, este es el remolcador y estas son las 2 lanchas. Una de estas 2 es la que tiene un impacto en el lateral izquierdo. No sé si esto, no sé cómo se llama en la marina los lados del barco, pero era el lateral izquierdo el que estaba con un agujero bastante prominente a esta altura, pero no tengo la foto. Acá tengo un poco mejor, no creo que se vea, no se ve, no se ve cuál de los dos fue, debería ser debería ser el barco dañado. A este no se le ve nada, era por aquí. En ese contexto, luego que sucedió este evento que les declaro, empezaron un ida y vuelta de declaraciones, principalmente de Ucrania, cuyo líder Poroshenko inclusive parece manejarse de manera bastante infantil o poco seria, haciendo solicitudes muy llamativas, hablando con diferentes, se comunicó con el presidente Trump, se comunicó con líderes de la Unión Europea, se comunicó con la OTAN, con diarios, hizo varios pedidos estrambóticos para lo que es una situación que todavía ni siquiera es de un enfrentamiento militar de baja escala. Esto no es nada, es un problema que se debería resolver de manera política. Aquí hay un tema con este estrecho, que ahora lo voy a mencionar brevemente,
de un tratado firmado entre los dos países en el 2003, donde según los rusos Ucrania tiene que pedir permiso para acceder al mar de Azov y según los ucranianos no. Según los ucranianos en ese mismo tratado está implícito que ellos pueden acceder a este mar sin pedir permiso. Después los rusos dicen que en realidad lo que no pueden acceder son buques militares. Aquí entra en juego la anexión de Crimea. Para el momento que se firmó ese tratado, Crimea era ucraniana. Recordemos que la anexión de Crimea también fue bastante llamativa. Todo esto sucedió luego del famoso Euromaidan, ¿no? Allá por el 2013, lo tengo anotado por aquí, pero estoy casi seguro que fue el 2013. Sí, en el 2013, donde entre otras cosas fue derrocado o huyó hacia Rusia el presidente Yanukovych, que era un presidente prorruso, que se oponía a que Ucrania, a unos lazos más íntimos entre Ucrania y Europa. Entre otras cosas, Ucrania iba a solicitar el ingreso a la OTAN. Esto enfureció bastante a Rusia. Hubo un amague de que se iba a pedir el ingreso a la OTAN. Después la intersección bastante seria de parte de los rusos hizo que este presidente, ahora depuesto, diera marcha atrás con esa decisión, y eso devino en una serie de incidentes cada vez más masivos y peligrosos, donde hubo una cantidad importante de muertos, donde terminó con la huida de este presidente depuesto a Rusia, donde tengo entendido que aún está en Rusia. Hasta hace no mucho, en algunas declaraciones decía que él era el presidente ucraniano, más allá que luego una elección, hubo un presidente interino, luego hubo una elección donde fue electo el actual presidente, que es un presidente pro nacionalista, si se quiere, y pro Europa. Entonces el conflicto con Rusia está en ciernes, pareciera que no se puede evitar. Voy a mostrar este mapa Este mapa es interesante para ahora cuando mencione ciertos temas. Bueno, aquí en el famoso estrecho de Kerch, aquí en el intento de acceso por parte de los navíos ucranianos al mar de Azov, Ucrania acusa a Rusia que con este cierre, porque a partir de este problema Rusia cerró este estrecho, con lo cual ningún navío ucraniano puede acceder, y según Ucrania hay varias zonas, puertos de su país que han quedado cerrados, han quedado sin acceso. Todas estas zonas que ven en color naranja son todas las provincias o los distritos donde rige la ley marcial. Luego de este conflicto que hubo con los navíos que le acabo de relatar, una de las cosas que sucedieron es que el Parlamento ucraniano, a pedido del presidente Poroshenko, decretó la ley marcial en todas estas zonas. Llaman la atención algunas, pero bueno, inicialmente la noticia era que eran todas zonas limítrofes con Rusia y otras que no lo son, pero bueno, ellos sabrán la decisión. Entre paréntesis, muchas de estas zonas tienen un gran contenido de población prorrusa. Te diría que prácticamente Ucrania está dividida en dos con respecto a la población prorrusa y la población antirrusa, llamémosla de esa manera. Todos sabemos que luego del 2014, que fue cuando se anexionó Crimea
a Rusia hubo un levantamiento de armas importante en gran parte de Ucrania del Este, importante a tal punto que todavía hay 3 provincias o 3 grandes regiones en poder de los separatistas que ya tienen su propio gobierno, su propio ejército, y hay una guerra entre los separatistas prorrusos ucranianos y el ejército regular ucraniano o el gobierno ucraniano o el resto de Ucrania, una guerra que ha ido bajando en su nivel de violencia, pero nunca cesó. Básicamente nunca cesó por un tema obvio, es que Ucrania, para terminar definitivamente con esta guerra, exige a sus provincias que se normalicen, que vuelvan a ser provincias ucranianas, y estas provincias quieren ser una especie de federación. Hubo varias noticias respecto, varios intentos de qué quieren ser estas 3 provincias respecto a Rusia. Al principio hablaban de que se querían anexionar igual que Crimea, luego que no. Recordemos que para Rusia no tener Crimea era un talón de Aquiles importante, tenerla cambió totalmente su perspectiva geopolítica y su proyección, con lo cual esto vamos a verlo acá, aquí, Crimea para Rusia era muy importante, tenerla o no tenerla geopolíticamente, militarmente, y estas otras provincias ya no lo son tanto. De hecho, no lo son nada. Que sean prorrusas es un buen proxy, como se dice militarmente, ¿no? O geopolíticamente, con lo cual a Rusia le sirve que esta federación, o como quieran llamarse, sean prorrusas, tendrá una ayuda militar seguramente, y quizá económica, pero anexionarlas y ser responsabilidad plena de Rusia, me parece que eso no va a suceder. Y de hecho creo que ellos mismos, los separatistas, lo saben. Pero bueno, hay que mencionar todo esto para tener idea en qué contexto se da esta problemática y por qué se ha ido levantando la temperatura de este conflicto a tal punto que hace unas horas en Twitter había varios tweets de que la invasión era inminente. Inclusive se mencionó, yo lo busqué, se mencionó este portal de noticias amarillista para mi gusto, pero que ya dice que la invasión es inminente, ¿no? Pero después es más el título que el desarrollo de la nota. Una nota muy pobre que en definitiva dice eso, que hay tanques a 11 millas de la frontera con Ucrania. Decir esto y no decir nada no cambia. Esta noticia, fuera de este contexto de lo que la problemática que le conté de los barcos o de los navíos de la marina rusa y ucraniana, sería una noticia más de una movilización de tropas dentro del marco, inclusive de ejercicios militares. Hace muy poco terminaron los ejercicios Vostok del 2018, donde participaron Rusia, China y no recuerdo qué otro país, había un tercer país, no les quiero mentir cuál era el tercero, pero fueron 3 países, y si no era Mongolia pasa raspando, pero no les quiero mentir, China y Rusia seguro. Entonces no hubiese sido una noticia demasiado importante si no fuera que se da en este contexto. Después en otros portales hay otras noticias. Bueno, RT es un portal prorruso, por supuesto, eso no queda duda. No hay una noticia de último momento aquí que pueda decirnos atención. Hay sí noticias sobre movimiento en las bases más, digamos, occidentales que puede tener Rusia. Aquí también hay otro. Pero todas se dan en el contexto de esta problemática, donde Rusia dice no estar en guerra para nada. El que parece desear más, ahora voy a explicar algunas cosas, el que pareciera en principio desear más que el conflicto se desencadene, en principio pareciera ser Ucrania. Recordemos que estamos a meses
si mal no recuerdo, de las elecciones presidenciales en Ucrania, y esto tiene olor a esos movimientos que hacen los políticos de cualquier color, hay que decirlo, de cualquier color, esos movimientos que hacen los políticos para buscar rápidamente un enemigo externo, para unificar y encender ese fervor nacionalista. Recordemos que este gobierno es un gobierno, creo que no me equivoco si lo tildo de ultraderecha, con lo cual pareciera o podría ser que esto se dé en el contexto de estas inminentes elecciones. Creo que faltan 2 meses, yo no me anoté. Pero bueno, mientras tanto hay otras cosas para charlar. Algunas de las cosas extrañas que pidió el presidente o que salió a pedir el presidente ucraniano Poroshenko es a la OTAN que movilice una flota aquí, movilice barcos de guerra y aviones a las cercanías del mar de Azov. Esto es, por eso digo, un comportamiento infantil, totalmente poco serio del presidente ucraniano, que muestra verdaderamente que no tiene tacto para la política, para la geopolítica, que no tiene tacto a nivel potencia, que se piensa que esto es un juego para escribir por Twitter. Digamos que Poroshenko pareciera ser un Trump en chiquitito, digamos, un proyecto de Trump, porque él se maneja por Twitter y hace rimbombantes declaraciones. Bueno, entre otras declaraciones o entre otros pedidos fue a la OTAN que movilice una flota acá. Eso sería casi que la OTAN le declarara la guerra a Rusia. Movilizar una ingente cantidad de material bélico en las fronteras de Rusia sería verdaderamente declarar la guerra. O sea, es impensable que después, no sé, algún navío estadounidense que les gusta a ellos se dé una vuelta por aquí medio provocativamente. Sí, puede pasarlo. Estados Unidos lo hace alrededor de todo el mundo, lo hace con el famoso mar de China Meridional. Es normal que Estados Unidos, pero de ahí a que la OTAN movilice una flota, es casi imposible. Otro pedido más estrambótico aún es el que le hizo el mismo presidente al presidente, o a Turquía, creo que se comunicó con el presidente turco, de que cierre el estrecho del Bósforo, que es un paso casi obligado de la flota rusa para llegar a su aliado sirio, que lo cierre porque Ucrania es inminente la guerra entre Ucrania y Rusia. Recordemos que Turquía se reserva el derecho de cerrar este estrecho a cualquier país, a los navíos de cualquier país que estén en guerra. Es más impensable aún que Turquía tome una medida así. Sería verdaderamente tirarse un tiro en el zapato para los intereses turcos. Tenemos un programa, a mi modo de ver, bastante interesante, donde analizamos la situación de Siria, un directo, es este de aquí, donde hablamos largo y tendido respecto a la relación entre Turquía y Rusia. Es totalmente impensable que Turquía haga algo en este contexto, donde no se disparó directamente entre los dos países un solo tiro. O sea, más allá de una invasión de insectos, más allá del conflicto, del problema puntual que les acabo de decir, donde prácticamente la agresión en principio pareciera haber sido ucraniana y pareciera, permítanme conjugar así, que los rusos se defendieron. Digo, en ese contexto es imposible que Turquía tome una medida cuyo costo le va a tocar pagar y cuyo no cobraría absolutamente nada de parte de Ucrania. O sea, es imposible. Pero en el contexto de este problema,
se da, por ejemplo, que mañana, si mal no recuerdo, por hoy, porque seguramente cuando suba este video va a ser 30 de noviembre, o sea, mañana, hoy 30, para los que vean el video, iba a haber una cumbre entre Putin y Trump que fue cancelada por parte de Trump. El presidente estadounidense nos tiene acostumbrado también a declaraciones rimbombantes, principalmente por Twitter. Putin pareciera conocerlo sobradamente, porque ha habido prácticamente amenazas por Twitter del presidente Trump a Rusia y Putin prácticamente ni se hizo eco de dichas declaraciones. Las últimas y más rimbombantes fueron la amenaza previa al último disparo de misiles de crucero sobre Siria, el último ataque donde hubo una cantidad importante de zonas atacadas con misiles de crucero de 3 nacionalidades, francesas, inglesas y en gran parte Estados Unidos. Previo a eso, nosotros también lo mostramos en un video, Trump había prácticamente amenazado a Rusia diciéndole que iban a llover misiles nuevos, bonitos e invisibles, bueno, algo así sobre sus cabezas. Cuídate Rusia, creo que era, verdaderamente era muy llamativo el tweet, y los rusos ni siquiera declararon, creo que ni siquiera a nivel ministerios hubo una respuesta a eso. Quizá algún político, algunas terceras líneas pueden haber dicho algo, no lo recuerdo, pero creo que prácticamente no se hicieron eco de esa amenaza. De hecho, los misiles de crucero ninguno fue a parar a ninguna zona, ninguna base rusa. Eso está de más mencionarlo. Pero por otro lado, volviendo al tema, el hecho de que Trump haya cancelado esa cumbre suena raro. Puede ser una de las tantas de Trump, puede ser, pero también puede ser otra cosa. Y esa otra cosa puede llegar a ser, recordemos que las potencias tienen una línea de comunicación. Yo estoy seguro que tienen una línea bastante importante, mucha más de la que nos dejan entrever, pero con lo cual puede haber estado sobre aviso Trump de que Rusia quizás haga alguna movida militar, con lo cual esa cumbre sería una mala señal hacer una cumbre horas antes, bien digo, de que Rusia hiciera una movida militar, aunque sea de bajo alcance, sobre Ucrania. Quedaría muy pegado a Estados Unidos, como que prácticamente le mojaron la oreja, como se suele decir en la jerga futbolística o política local, una mojada de oreja de Putin a Trump haberse sentado con él horas antes de un movimiento militar y no decirle nada, no ponerle sobre aviso cuando teóricamente hay buenas relaciones entre ambas potencias, más allá de todo lo que sabemos, de todo lo que sea declaraciones y movidas políticas, declaraciones políticas, sanciones, etcétera, etcétera. Con lo cual está esta posibilidad. No hay que quitarla de las opciones. La posibilidad de que Rusia haya avisado en esta línea de comunicación que hay entre las potencias, y entonces la respuesta de Estados Unidos haya sido: ok, bueno, cancelamos esta cumbre unilateralmente para que ustedes hagan su movida. El deseo hoy escuchaba en el directo mencionado, que se lo recomiendo, del canal de Lucas Asi Paz Mundial, el deseo de Ucrania de ser socorrida de manera importante con un contingente militar de la OTAN o de Estados Unidos, o sea, que Europa corra a enzarzarse en un enfrentamiento militar directo contra tropas rusas. En Ucrania, les digo, y creo sin ánimo de equivocarme, que es casi un sueño húmedo del presidente Poroshenko. Ni Europa ningún país de la Unión Europea
y me atrevería a decir, ni siquiera Estados Unidos, que están afecto a las guerras lejos de su frontera, se arriesgaría por Ucrania, salvo que verdaderamente Ucrania sea la punta del iceberg para que haya una movida geopolítica tan importante que no hemos visto en años, creo ninguno de los que estamos vivos la hemos visto, para que verdaderamente jugarse Occidente a destruir definitivamente a Rusia. Con una derrota en un terreno militar cercano a las fronteras de Rusia, convencional, porque yo no creo que esté en la mente de Europa recibir una lluvia de misiles nucleares para defender a quién, a un líder de ultraderecha que casi me atrevería a decir que está enajenado. No tiene ningún sentido político, es una apuesta para recibir cero, una suma de ceros verdaderamente. Con lo cual, si existe algún movimiento de Occidente respecto a una guerra en Ucrania contra Rusia, entiendo que se circunscribiría o intentarían de que se circunscriba un tema convencional en Ucrania, que no pase las fronteras de Ucrania y que no se dispare un solo misil nuclear. Suena lógico, ¿no? Algún alemán tiene ganas de ver una ciudad alemana con lluvia radioactiva viendo el hongo nuclear por Ucrania. Verdaderamente, si hasta este momento, donde media Ucrania o un tercio de Ucrania está en poder de separatistas prorrusos y esto no parece que va a cambiar ni siquiera en el mediano plazo, yo calculo que ni siquiera en el largo plazo, con lo cual este status quo de 3 provincias, que son las que les mostré aquí, de estas 3 provincias en manos separatistas y quizá en el futuro otras, atención, quizá en el futuro otras, este status quo de Europa ya lo aceptó, más allá de la diatriba de escritorio, más allá de las sanciones hacia empresas rusas, nada más, alguna venta de armamento verdaderamente pobre, porque si ustedes googlean un poco y buscan la entrega de armas de la OTAN, en realidad de Estados Unidos al presidente Poroshenko, es verdaderamente triste. Yo creo que le están dando mejor equipamiento a los kurdos en Siria que a los ucranianos. Estamos hablando de flamantes blindados livianos que para un enfrentamiento con el ejército regular ruso le durarían unas escasas horas a los ucranianos. Verdaderamente, si Ucrania piensa que va a recibir más ayuda que la que recibió en caso de un enfrentamiento directo con Rusia, creo que está soñando y le va a suceder como le sucedió a Georgia. No está lejos en la mente de cualquiera que le guste la geopolítica la historia del presidente georgiano y de las tropas que verdaderamente estaban infladas, henchidas de un poder nacionalista, se iban a enfrentar al oso ruso porque se apoyaban con la espalda con la OTAN y cuando se dieron vuelta no había nada. La OTAN le había dejado, tomá, acá te dejamos esto, se te cargo, y así fueron barridos. Así todo, Putin, que no es ningún tonto, aquí nadie, o pocos son tontos en el tema, con el tema de las potencias, aprendió de los errores de esta incursión militar rusa en Georgia y reequipó y reordenó el ejército ruso en base a errores que entendieron el ejército cometió en las primeras horas de esta invasión. Pero para tratar de redondear la situación, para que no se me haga mucho más largo el video, el conflicto está en puertas, la salida diplomática creo que aún es una de las primeras opciones. Merkel declaró hace pocas horas hoy que se ofrecía como mediadora. Está el marco del G20, donde yo calculo que si esto se recalienta un poquito más en estas horas antes que termine el G20,
va a haber reuniones no programadas entre diferentes líderes para tratar de detener esto, excepto, como les dije, una de las posibilidades que verdaderamente haya una intención de que exista una guerra convencional en Ucrania para debilitar fuertemente a Putin y a Rusia, ¿verdad? Cosa que dificulto, pero hay que tenerla. Tenía varias noticias para leerle, pero se va a hacer el programa muy largo. Rusia desplegó varios equipamientos militar cercano en las últimas horas. Para mí lo más importante, agregó más sistemas antiaéreos S-400 en Crimea, pero para mí lo más importante y llamativo son las famosas baterías costeras, estas VAL, que se llaman, en las cercanías del estrecho problemático, ¿verdad? En la zona del mar de Azov. Esto sí llama la atención. Esta es una foto de archivo, no es que tenía un par de videos también para mostrarles de movimientos, justamente uno era este, de movimientos de último momento. Creo que estos son los S-400 que se están desplegando en Crimea, adicionalmente a los que ya estaban. Sí, estos son los sistemas S-400. Pero no, hasta ahora no deja de ser de movimientos quizás inclusive en respuesta de las rimbombantes y desesperadas declaraciones y movidas del presidente Poroshenko. Bueno, aquí la noticia decía que Merkel se ofreció como mediadora, salvo que, y esto antes de terminar lo quiero decir, salvo que la interesada en el conflicto sea Rusia. Por eso yo siempre digo, en estos temas la moneda tiene dos caras. Salvo que Rusia necesite, vaya a saber por qué, podríamos estar largas horas pensando, salvo que Rusia necesite un enfrentamiento militar de baja escala de sus tropas regulares. ¿Por qué digo esto? Rusia está probando material bélico, prácticamente todo el material bélico que tiene disponible Rusia lo probó en Siria, inclusive probó sus tropas especiales, los Spetsnaz y otras unidades de tropas especiales, la está probando. Inclusive tenía unas fotos, voy a hacer un programa de Siria en estos días, tengo unas fotos de fuerzas especiales rusas desplegadas en Siria en las últimas horas, muy, muy interesantes. Digo, Rusia probó todo lo que tenía que probar en Siria, menos un conflicto, menos enfrentar a su ejército regular. El ejército regular ruso no participa en operaciones en Siria. Sí participa la Fuerza Aérea, participa sus famosas tropas aeroespaciales en su conjunto, tiene desplegado sistemas defensivos S-400 y S-300, entre otros. La Marina ha probado, ha hecho varios ejercicios, sus aviones de diferentes tipos han hecho varios ejercicios, bombarderos de larga distancia pesados, en fin, ha probado todo, tanques T-90, ha probado toda su maquinaria bélica, ha probado sus fuerzas especiales, ha probado la Marina, la aviación, le falta un movimiento importante de tropas regulares, esa guerra que todas las potencias cada X cantidad de años necesitan para seguir siendo potencia. Esto tampoco lo tenemos que sacar, esta opción tampoco lo tenemos que sacar de la mesa, porque quienes argumentan que Siria es la guerra que Rusia necesita, la verdad que la respuesta mía es, o de muchos, no solamente mía, es probó todo lo que tenía que probar ahí, menos una guerra convencional con su ejército regular. Rusia no tiene demasiada, prácticamente tiene nula probabilidad de hacer un gran desembarco, masivo desembarco de unidades en países que no le son cercanos por tierra. Esa es una realidad. Entonces, hacer una gran movilización, un gran despliegue militar
en Siria del ejército regular parecería chiquito, parecería un movimiento nimio, comparando con los grandes despliegues que sí puede hacer Estados Unidos y la OTAN, de prácticamente desembarcar en una semana 100.000 hombres con material bélico, como lo ha hecho demostrado en las dos invasiones de Irak y en la invasión de Afganistán, entre otras. O sea, la capacidad naval de despliegue militar que tiene la OTAN, gracias a Estados Unidos, no la tiene Rusia, ni mucho menos China. Entonces, si Rusia quiere verdaderamente mostrar al mundo su gran capacidad militar, lo que puede hacer, qué mejor que Ucrania, que es simplemente moverse, darse una vuelta por el barrio propio, digamos. Así que esto no lo tenemos que sacar de la prioridad de que sea Rusia la que verdaderamente está empujando todo para que sucedan estos eventos y tener su guerra para actualizar todo su maquinaria bélica y tenerla lista, vaya a saber uno para qué, ¿no? A mí me suena que no esta opción, pero la tengo que mencionar porque siempre intento que mis programas sean lo más objetivos posible dentro de la información y más allá de mi pensamiento propio. Creo que no es el caso pero podría ser. O sea, podría ser, es una posibilidad que hay que tenerla en cuenta. Bueno, creo que mencioné todo. Seguramente me quedaron cosas en el tintero, porque sabía que se me iba a hacer muy largo el programa, pero creo que la idea básicamente está, la dejé plasmada, la imposibilidad de que Europa se juegue por Ucrania más allá de declaraciones, de alguna medida, de alguna sanción para Rusia. De hecho, si no se movió nada con la anexión entera de Crimea, alguna incursión militar de baja escala, incluido Rusia tiene sus proxies, o sea, tiene sus 3 provincias separatistas para empujar a los separatistas, a armarlos mejor, mechar con asesores rusos y empujar un poco las fronteras, digamos, de la parte separatista hacia el oeste. No creo que haga nada Europa. Siempre está el signo de pregunta de Estados Unidos, pero en todos los conflictos que ha habido, inclusive en los peores momentos de la Guerra Fría, recordemos Corea, recordemos Vietnam, recordemos el Afganistán ruso, el enfrentamiento final entre las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, no se dio. Entonces, la crisis de los misiles, etcétera, etcétera. Tenemos varios, con lo cual no creo que nadie vaya a por Ucrania a dar una mano, más allá de esto que mencionamos. Gente, no lo quiero estirar más, espero que les haya interesado. Los comentarios seguramente, como ustedes saben, los voy a leer, y si da para hacer dentro de unos días otro programa actualizando esta situación, seguramente lo voy a hacer. Gracias y hasta un próximo video de La Quinta Pata de Banda. Hasta luego.